Saludos compañeros, nuevamente comenzamos con las actividades de capacitación correspondientes a esta zona escolar número 12. En este caso vamos a llevar a cabo el análisis de la sesión número 5 de la fase intensiva de este Consejo Técnico de Zona. En específico, lo que nos pide esta sesión es fortalecer los objetivos y metas, así como las acciones de nuestro programa escolar de mejora continua. Para esto tenemos que considerar que con esta nueva normalidad tenemos que llevar a cabo adaptaciones, ya que no solamente estamos hablando de una situación estratégica y protocolos para el distanciamiento, sino también para las medidas de higiene y por lo tanto estos se van a trasladar a las prácticas pedagógicas. Todo esto se traduce en que se va a llevar a cabo una mejora y sobre todo una nueva organización en el funcionamiento del servicio educativo. De igual manera, se retoma la evaluación final del programa escolar de mejora continua del ciclo escolar anterior, así también como sus modificaciones o adecuaciones que se hicieron. Los objetivos y metas de estos debemos nosotros considerar ejercicios de ajuste de manera cotidiana. No solamente tenemos que estar esperanzados a que la Secretaría de Educación nos maneje las pautas para hacer estos mecanismos de ajuste. Cuando nosotros durante las demás sesiones veamos la necesidad de llevarlo a cabo, aquí ya tenemos un protocolo de cómo hacerlo y sobre todo ya tenemos el sustento para basarnos en esas modificaciones que vamos a realizar. De igual manera tenemos que determinar aquellas acciones que van a seguir o que se van a continuar para alcanzar precisamente esos objetivos y esas metas que se diseñaron en este programa escolar de mejora continua de este nuevo ciclo. Nosotros debemos de concebir el programa escolar de mejora continua como un ente viviente, el cual va a tener la capacidad de armonizarse. Precisamente por eso nosotros, como zona escolar y el proyecto que ya está en próximos días a salir, se denomina precisamente HIDRA, porque es una cuestión, nosotros lo visualizamos como un ente viviente de varios escenarios, y en este caso en la zona escolar pues vamos a manejar ya un área de diseño curricular, otra área de evaluación curricular, otra área que va a tener el seguimiento y el acompañamiento, otra área que va a llevar específicamente un nuevo proyecto que nosotros tenemos, que es el uso de los estándares. Entonces son varias áreas en las cuales nos vamos a ir subdividiendo y precisamente de esto nos habla, ¿no? Entonces la intención es que nosotros vayamos y vinculando todo lo que tenemos dentro de los insumos al interior del centro escolar para que lo vayamos implementando. Como propósito nos maneja que se deben definir objetivos, metas y acciones de nuestro programa escolar de mejora continua ante esta nueva normalidad y sobre todo ajustar las acciones que se tienen planteadas de manera anterior. De igual manera tenemos que determinar mecanismos de seguimiento. Por eso yo les decía que en el proyecto que se va a hacer como zona escolar no solamente vamos a echar en saco roto esto que nos están diciendo, sino que ya vamos a dejar algo institucionalmente establecido en ese proyecto para que se desarrolle de manera armónica y consecuente durante el ciclo escolar. Entonces, como vuelvo a repetir, vamos a tener varias áreas y en específico se va a buscar que se lleve ese seguimiento, ese acompañamiento y esa mejora continua en la construcción de los aprendizajes. Como producto de esta sesión es determinar en específico el programa escolar de mejora continua para este nuevo ciclo con objetivos y metas, acciones y mecanismos de seguimiento actualizados. ¿Qué nos quiere decir actualizados? Que así como nosotros estamos considerando hoy en día que debe haber nuevas herramientas para el aprendizaje, como lo va a ser para el trabajo presencial y lo va a ser el trabajo a distancia, pues de igual manera nosotros tenemos que tener mecanismos de seguimiento para los trabajos que se realizan a distancia y los trabajos que se realizan de manera presencial. Por lo tanto, de forma mancomunada, un ejemplo pudiera ser listas de cotejo en cuanto al seguimiento que se lleva, pero al final debe ser una rúbrica para la evaluación de los aprendizajes. Dentro de las actividades sugeridas, en este caso nos pide que nosotros como objetivos y metas consultemos las orientaciones para elaborar un programa escolar de mejora continua. Esto lo hicimos en el ciclo escolar anterior. Como referente yo les puedo decir que el programa escolar de mejora continua, las orientaciones están basadas, como nos dice ahí, específicamente en aquellas que fueron diseñadas por el medio superior, educación media superior, y de ahí nosotros las estamos retomando.
En este caso nos pide que llevemos al análisis de la página 17 a la 20, que en específico nos van a hablar, nosotros nos vamos a pasar a la página 16, vamos a utilizar una más. En este caso, nosotros decidimos retomar la página 16 precisamente porque nos habla del diagnóstico. ¿Por qué nosotros vamos a poner sumo énfasis en el diagnóstico? Porque al igual que en las cuestiones, en este caso de salud, si tenemos un mal diagnóstico, pues va a haber una mala estrategia para su atención. Precisamente por eso el diagnóstico de nuestro programa escolar de mejora continua tiene que ser un punto de partida para llevar a cabo el análisis, la reflexión, identificar y priorizar aquellas necesidades educativas de los estudiantes precisamente para la toma de decisiones. No olvidemos que el diagnóstico y los insumos que nos genera toda evaluación es exclusivamente para la toma de decisiones. Dentro de toda evaluación nosotros debemos de considerar el para qué estamos evaluando y qué vamos a hacer con los resultados que obtenemos de esa evaluación. Para la redacción del diagnóstico, como nos dice aquí, se hace la sugerencia de incluir gráficas, tablas, puntos contextuales, consultar fuentes, identificar las fortalezas, necesidades y recursos que se tienen y sobre todo hacer mención del contexto interno y externo que nos genera. En este caso nos pide que nosotros analicemos la página 17 porque nos habla de los objetivos y metas. Por eso nosotros volvimos a retomar el tema del diagnóstico. Porque una vez que ya nosotros analizamos concretamente el diagnóstico y lo tenemos totalmente especificado, podemos empezar con la construcción de los objetivos y de las metas. Esto es lo que se pretende alcanzar, en específico los objetivos. Y sobre todo nos debe de decir que sean alcanzables y comunicables para que estos sean de común y sobre todo se puedan establecer un común acuerdo para su trabajo. Así como también son guías y referentes para el diseño de las acciones que se van a realizar. Nosotros tenemos que considerar para la elaboración tanto de objetivo como metas estas preguntas guías que nos dice aquí. ¿Qué queremos lograr? ¿Hacia dónde queremos avanzar? ¿Qué nos dice el diagnóstico? Vuelvo a repetir, por eso tomamos el tema del diagnóstico para que analicemos previamente si no está bien estructurado, si no contiene todos los elementos que nos solicitan en este documento y los agreguemos. No olvidemos que el programa escolar de mejora continua es multianual. Y algo que nos dice aquí son que vamos a agregar en este caso uno o dos objetivos que se planteen al término de la vigencia de cada programa escolar de mejora continua. Entonces nos dice que va a haber uno o dos objetivos por cada programa que nosotros elaboremos. En la página que sigue nos dice que las metas nos ayudan a definir específicamente el punto de llegada. Establecen un indicador que permite evaluar los logros de acuerdo a los niveles que se desempeñan, estableciendo una temporalidad. Así también, cada objetivo tiene su respectiva meta, la cual tiene que ser concreta, alcanzable, medible y sobre todo demostrable. Dentro de las acciones, estas nos hacen referencia a la realidad en específica de lo que se pretende realizar con los objetivos y las metas. Las acciones como tal se llevan a cabo en cada uno de los ámbitos integradas dentro del diagnóstico. Independientemente es donde se tenía la duda que tenía que ir una acción por cada una de las metas, nos dice aquí claramente que las acciones van por cada uno de los ámbitos que se tienen. Es por ello que nos pide aquí precisamente el plantear por lo menos dos acciones por cada ámbito. No nos pide acciones por meta ni por objetivo, nos pide acciones por cada ámbito y nos pide dos. En la página 19 viene un esquema como en las anteriores en los cuales se nos hace una descripción conceptual, en este caso para que podamos identificar las características específicas que dan la definición de una acción y a partir de ahí poder empezar a diseñar. Me dice que en todo caso para la formulación de una acción tengo que llevar a cabo una descripción, la cual tiene que ser específica, la fecha en la cual se va a llevar a cabo, los responsables que van a estar encargados de desarrollarla y sobre todo los recursos con los cuales se va a aplicar. Es por eso de suma importancia, como yo les decía, que valoráramos en el contexto interno y externo que se iba a realizar en el diagnóstico, porque a partir de ahí nosotros vamos a llevar a cabo el diseño de nuestras acciones. En lo que corresponde a la evaluación de la pertinencia como indicador, la pertinencia nos habla precisamente de considerar las situaciones contextuales para la aplicación de un plan estratégico para el logro de los aprendizajes. En específico, la pertinencia es más o menos de lo que nos habla, ¿no?
Y aquí nos habla, y aquí nos trae, perdón, nos propone una organización en el cual es necesario recordar que son uno o dos objetivos para el programa escolar de mejora continua. Y de igual manera, cada objetivo va a ir acompañado por una meta. Cada ámbito lleva dos acciones. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que son las acciones las que se van a articular con los ámbitos y los ámbitos van a darle forma a lo que se va a trabajar bajo el enfoque de las necesidades que nos dicen la meta y el objetivo. No se preocupen, lo volvemos a repetir. Nos dice va a ser uno o dos objetivos para el programa escolar de mejora continua. De esta manera va a ir acompañado cada objetivo por cada meta. De igual manera, no olvidemos que nos dice que van a ser dos acciones por cada ámbito. Es de esa manera que las acciones van a ir vinculadas con los ámbitos y de igual manera van a considerar el enfoque que les da las metas y los objetivos de logro. Un ejemplo claro pudiera ser, me dice, en el ámbito aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos. La problemática que nosotros pudiéramos presentar en este momento es que algunos alumnos no se presentan a la escuela precisamente por las situaciones contextuales que le limitan el trabajo y que no tienen las herramientas tecnológicas para desarrollarlos en casa. Entonces, esa situación que nos va a pedir que yo realice acciones en este caso que me van a servir para facilitar lo que yo pretendo. Y en el aprovechamiento académico, si sé que tienen esas dificultades, que no tienen acceso a ciertas tecnologías, lo que voy a hacer yo es el diseño de actividades que van a ir de manera impresa, muy fáciles en cuanto a la solución y desarrollo, de tal manera que puedan ser trabajadas de forma autónoma. ¿Sí? O sea, es en esa parte donde yo no me debo perder. Que los objetivos y las metas es el enfoque transversal que le va a dar la línea de acción a cada una de las acciones que yo voy a realizar. ¿Sí? Dentro de esta misma situación, nosotros les pediríamos que ya lo que tienen elaborado del ciclo anterior intenten solamente reformularlo en correspondencia con los protocolos de las nueve intervenciones, o sea, cómo debo yo trabajar la distancia, cómo debo yo trabajar la cuestión de la salud y cómo debo yo de trabajar la cuestión pedagógica en específico. O sea, eso es lo que tenemos que nosotros empezar a considerar y es lo que se va a modificar porque la situación contextual fue la que tuvo la variación. Posterior a esa lectura me dice que voy a llevar a cabo la revisión de objetivos y metas del Programa Escolar de Mejora Continua 2019-2020 con el análisis de las problemáticas y prioridades a atender, utilizando las preguntas guía que aquí me aparecen, como los objetivos y metas que tiene su Programa Escolar de Mejora Continua atienden a las problemáticas que actualmente enfrenta la escuela. Es por eso que yo les decía que en específico la situación es contextual. De por sí vamos a ver que son similares los indicadores en correspondencia de las necesidades educativas de los estudiantes. En este caso lo que va a estar variando es la situación contextual en cada uno de ellos y a partir de ahí la diversificación que se tiene que hacer en los mecanismos de la enseñanza derivado de los preceptos de la equidad y sobre todo la inclusión. De igual manera, nosotros tenemos que reflexionar sobre cuáles pueden ser los objetivos y metas que se deben atender o que se puedan modificar o adecuar para este próximo ciclo escolar. De igual manera, los retos que enfrenta su escuela y sobre todo cómo los vamos a desarrollar, ¿no? En la siguiente página viene un ejemplo en específico donde viene ya una problemática bastante sintética, bastante simple. Sí, me dice se requiere mejorar las capacidades de los docentes y directivos con respecto al uso de las tecnologías. Me maneja el ámbito y el objetivo que se va a desarrollar. Vemos cómo el ámbito está dando o da el régimen del enfoque sobre el cual se está desarrollando. ¿Sí? Posteriormente me dice sobre cuáles son las metas que podrían ayudar a lograr estos objetivos. Dentro de este mismo ejemplo vemos que solamente se le adicionan las metas. Aquí tenemos el ámbito, la problemática y las metas. De esta manera estas van a, como yo les decía, trabajar de manera transversal para darle forma a cada una de las acciones que se están realizando. En la página que sigue me dice que en equipo previo a la sesión se van a socializar los objetivos y metas fortalecidos, o sea, ya lo que yo analicé, ya lo que yo logré mejorar,
y sobre todo considerando las necesidades específicas de los estudiantes en correspondencia con esta nueva normalidad. Posterior a esto, nosotros vamos a llevar a cabo la retroalimentación en correspondencia a las problemáticas identificadas en la sesión número 2 de esta guía. Si ven que hay coincidencias, discutan sobre la relevancia que se tiene. De igual manera, vamos a proyectar la propuesta, los objetivos y metas que se tienen para este nuevo ciclo escolar, en el cual nosotros los vamos a revisar y vamos a analizar, en este caso, si estos son pertinentes. Aquí nosotros con esta pregunta comenzamos a valorar la pertinencia, porque me dice, los objetivos y las metas atienden las problemáticas y retos que tiene o enfrenta nuestra escuela ante la nueva normalidad. En el punto número 9 nos dice definir los objetivos y metas que se registrarán en su programa escolar de mejora continua. Compartan la pantalla de la plataforma de la videoconferencia para que todos aporten y enriquezcan el trabajo. En específico, esta es una cuestión de socialización. Nos va a costar un poquito de trabajo algunas actividades precisamente porque, como les decía, no todos tienen el acceso a las mismas herramientas tecnológicas. Si eso nos está pasando en este primer nivel como docentes, ahora imagínense qué va a hacer con los estudiantes. Por eso precisamente les hablaba yo de la pertinencia y como nos decía aquí el ejemplo anterior, que ya no lo quise abordar porque ya lo dijimos, que es precisamente ver que eso que yo estoy diseñando como un objetivo o como una meta a desarrollar, tiene que ser pertinente con la problemática que yo tengo identificada en correspondencia con el ámbito que yo lo voy a trazar. ¿Qué quiero dar a entender? Que este es el problema que tengo. Este es lo que quiero hacer. Pero este es el rango de acción en donde lo voy a desarrollar. Más adelante vamos a ver el ejemplo. En este caso, en la página que sigue, a nosotros se nos da ya un ejemplo en el cual ya se integran las metas y ya se integran las acciones a desarrollar. No olvidemos que me pide una o dos acciones por ámbito. En este caso vemos que me integra 4 y algo muy importante que me dice aquí es que nos da la libertad de nosotros ir adecuando la estructuración de nuestro programa escolar de mejora continua. En este caso vemos cómo ya se agregan estas acciones, pero estas acciones van enfocadas desde el ámbito de la práctica docente y directiva. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Lo mismo que decíamos hace un rato. Tenemos aquí la problemática ya identificada. Tenemos el objetivo y lo que queremos lograr. Sí, pero ahora queremos el cómo. Lo voy a hacer de esta manera, pero cuidando este escenario. Por eso vemos que aquí me va a hablar, como hablo de prácticas docentes y directivas, me va a hablar aquí específicamente en cómo los docentes van a llevar a cabo su trabajo, cómo lo están haciendo. Vemos aquí que me dice diseñar un taller para habilidades digitales y recursos. ¿Por qué me está hablando de los docentes? Pues porque precisamente el ámbito es prácticas docentes y directivas. Si estuviéramos nosotros en otro ámbito, ya las acciones serían las que tendrían la deformación. No se modifica el problema ni el objetivo de las metas, porque es lo que se busca. Es la acción la que me va a ir ayudando de manera conjunta a lograr esto que se pretende considerando el ámbito sobre el cual se va a trabajar. Los mecanismos de seguimiento en este caso deben de ser muy puntuales, más hoy en día que vamos a trabajar a distancia. Es por eso que yo les decía que echáramos mano de todas aquellas herramientas tecnológicas que nos los pueden facilitar. Que no solamente nos casemos con alguna estrategia que nos permita atender de manera armónica e integral a nuestros compañeros docentes o alumnos. Nos pide que analicemos la congruencia, pertinencia y viabilidad de los objetivos, metas y acciones. Como zona escolar ya tenemos una rúbrica para evaluar la pertinencia dentro de las actividades que se hicieron durante el periodo de contingencia. En este caso la viabilidad pues solamente vamos a considerar si los recursos que se tienen y el tiempo con el que se cuenta es el adecuado para desarrollarlo. Y la congruencia, pues vamos a considerar dentro de esta es la pertinencia y la viabilidad. O sea, la pertinencia es si cuento con esos mecanismos, si cuento con esos contextos que me van a permitir desarrollarlo. Y por último me dice aquí esta pregunta guía, nuestro programa escolar de mejora continua atiende a las problemáticas y retos que se tiene o enfrentarán nuestra escuela ante la nueva normalidad. Entonces vemos cómo estas preguntas aquí me van a ayudar nuevamente a valorar la congruencia, la pertinencia y la viabilidad, ¿sí? En específico.
Y sobre todo, como me dice aquí algo que hacíamos mención, que el formato del programa escolar de mejora continua puede variar. ¿Por qué puede variar? Porque nosotros hace un momento tuvimos un formato diferente al formato que aquí se nos muestra. Antes nosotros teníamos la idea de que teníamos que ir acercando cada una de las acciones por la estructura en la cual estaba este formato, pero lo podemos organizar y estructurar de tal manera que se nos haga más armónico para el trabajo y entendimiento de nuestros compañeros. Ya por último vamos a registrar en un archivo electrónico todas las participaciones que se tuvieron, así como las conclusiones que se realizaron. Y de igual manera nos pide que nosotros consideremos que durante todo este periodo que tuvimos de contingencia hay dos aspectos muy importantes que nosotros debemos considerar. El cómo se encuentra emocionalmente las niñas, niños y adolescentes, y el cómo se encuentran los aprendizajes de las niñas y niños y adolescentes, porque así como tuvieron el acceso a aprendizajes formales, tuvieron acceso a aprendizajes informales que en cierto momento, si no se da una estructuración adecuada, nos van a dificultar el desarrollo o la generación de nuevos conocimientos. Por lo anterior, se tiene que hacer y se sugiere un diagnóstico integral, no solamente de la cuestión pedagógica, sino de lo emocional, lo familiar y sobre todo, en este caso, lo psicoemocional, con la finalidad de que se pueda dar una atención integral. Y por último, me dice que todas las problemáticas que se tengan como programa escolar de mejora continua o aquello que no o que va a necesitar ser adecuado, ya lo vamos a cambiar, pero ya será en la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Por último, aquí vemos en este caso los insumos, el anexo 1, que ya anteriormente se utiliza en otras sesiones, y aquí simplemente nos hace mención. Bueno, compañeros, sería el último video correspondiente al CTE fase intensiva, sesión 5. Quedaría pendiente solamente lo del taller, del cual considero que el día de mañana ya lo vamos a tener en la plataforma que utilizamos para comunicarnos, que es Google Classroom. Bueno, compañeros, esto sería todo. Saludos y estamos en contacto.